Viajes en carro, de Natalia Ginsburg. Todos los lunes, Sandrino ayudaba a la abuela a cargar los sacos de la colada antes de que ambos se subieran al carro. Había un buen trecho de carretera antes de llegar a la ciudad. Sandrino iba tumbado boca abajo, con la cabeza entre los sacos, y escuchaba el ruido del carro bajo la barriga. Frente a la casa del médico siempre estaban los hijos del médico, una niña gorda con una cinta en el pelo y un niño completamente rapado. Dejaban de jugar y le miraban pasar en el carro de aquella manera. Una vez les vio con los pies en el arroyuelo que corría junto a la carretera, chapoteando y gritando en el agua, como si estuviesen haciendo algo maravilloso. A Sandrino le divertía ir en carro a la ciudad. También la ciudad le gustaba. Lo único aburrido era tener que esperar mientras la abuela iba a las casas a entregar la colada. No siempre podía dormir. Le había gustado recorrer un poco a pie aquellas calles despacio, muy despacio, y mirar las tiendas y quizá ir al cine alguna vez. También a la abuela le hubiera gustado ir al cine, pero no les sobraba el tiempo ni podían prescindir del dinero. Regresaban a casa ya entrada la noche, con la luz balanceándose en el varal. Cuando el sol pegaba fuerte, la abuela se ponía un sombrero de paja. Era muy gorda, pero robusta y casi negra de tanto sol, y brincaba como una cabra para subir al carro. Tenía un vestido largo color celeste, con lunares blancos y unos bolsillos profundos en los que siempre llevaba un poco de pan y salchichón. Cada tanto paraba el carro y agarraba la garrafa de vino, y Sandrino se la arrancaba de las manos para beber un poco él también. Y cómo blasfemaba con el mulo. Cuando llegaban a casa y Sandrino contaba las cosas que había dicho la abuela, su madre se enfadaba y se ponía a discutir con ella, y gritaban las dos como posesas, tanto que los vecinos se acercaban a ver qué pasaba. La madre era distinta de la abuela y del padre, porque quería estar siempre limpia y no hacía más que hablar de su familia, de lo ricos que eran y de cómo tenían zapatos y de todo. Pero ahora tenía tos y estaba siempre despeinada y furiosa. También ella había pillado piojos. Sandrino quería mucho a su madre y se ponía muy contento cuando regresaba el lunes por la noche a casa y la veía de nuevo, por mucho que estuviese furiosa. Cuando decía algo, él enseguida lo daba por cierto y estaba de acuerdo en que la abuela era una ignorante, como decía su madre. Sin embargo, con la abuela siempre se divertía, escuchando las historias que se inventaba o viéndola beber vino de la garrafa y escondiéndose bajo el carro para miar cuando tenía ganas. Una vez lo hizo en la calle de la ciudad, se metió bajo el carro y se levantó el vestido justo cuando pasaba por allí una señora muy bien vestida. En un primer momento la mujer pensó que se trataba del caballo, pero al ver que era la abuela, se enfadó mucho. Después se murieron de la risa, la abuela y él. Sandrino y la abuela hacían juntos todas las faenas del verano y del invierno, tanto alimentar a las vacas como cortar el heno o pasar la asada en el huerto, y un día que habían ido al bosque a buscar leña, vieron a una pareja haciendo el amor entre la maleza. Se quedaron todo el tiempo escondidos tras la maleza sin parar de mirar, y la abuela se aguantaba la risa, pero Sandrino se asustó porque la muchacha se quejaba y lloraba como si algo le doliera mucho. Por la ropa se veía que eran de la ciudad. Por eso la abuela no los conocía, ella que conocía a todo el mundo, hasta de los poblados vecinos. Sandrino era todavía pequeño en esa época, y cuando llegó a casa se lo contó a su madre, que se puso a gritar como hacía siempre, y hasta llegó a pelearse con la abuela, porque esas eran cosas que no se debían mirar. Ahora que era mayor, Sandrino había aprendido también a callar, porque a nadie le gusta ver a la gente discutir.
Pero ciertas cosas que hacía la abuela no estaban bien, como la vez que se llevó un trozo de chocolate de una casa a la que había ido a llevar el pan. El maestro le había dicho que esas cosas no se hacían, aunque el chocolate estaba muy bueno. A él le habría encantado tener siempre mucho, y de mayor quería ganar mucho dinero para comprarse todo el que quisiera. Se lo había contado a la abuela, y la abuela le había dicho que para eso tenía que soñar los números de la lotería. Pero a Sandrino lo que le habría gustado es nacer rico, como los hijos del médico a los que veía al pasar con el carro cuando iba a la ciudad. Le habría gustado pararse un rato frente a la casa cuando estaba en el jardín para ver a qué jugaban. Cuando iba a la ciudad, Sandrino siempre estaba atento por si se encontraba con su hermana Concetat, que había vivido una época en casa con ellos antes de escaparse con un vendedor de botones. Hacían la ronda por las colinas y de cuando en cuando pasaban por la ciudad. Solo tenía 14 años, pero ya tenía un hijo, y un día se la había encontrado en la calle principal. Se pusieron a charlar, y ella le enseñó al niño y le contó que había pasado muchos días en el hospital y que las monjas le hacían beber caldo, y le hizo olerle el pelo para que viera cómo se le había quedado el olor del hospital. Luego se sentó en la hierba para dar de mamar al niño. ¡Qué pechos tenía! Y el niño se agarraba y bebía igual que la abuela de la garrafa. Le gustaría verla de nuevo. Claro que no era una señora, pero seguro que le daba una moneda para un refresco. A Sandrino también le habría gustado hacer lo mismo cuando fuese mayor, andar de ronda vendiendo botones por los pueblos y la ciudad. Una noche, mientras regresaban a casa con la colada en el carro, la abuela dijo que se encontraba mal, así que se bajaron los dos y la abuela se echó en la carretera. Le pidió que la abanicara con la gorra porque tenía calor y luego le empezaron a castañar los dientes y se puso a temblar sin decir nada. A Sandrino le dio miedo y la llamó «Abuela, abuela», y le tiró del vestido. Fue corriendo hasta la casa del médico, que aún quedaba lejos, y cuando llegó se puso a porrear la puerta como un desesperado. El médico abrió muy tranquilo, con su bata blanca y sus gafas, y fueron juntos hasta donde se encontraba la abuela. El médico la cogió en brazos y la llevó hasta su casa. Estaba empapado en sudor y jadeaba. Decía que pesaba como una losa. La dejó en la cama de una habitación y dijo que ya no había nada que hacer, que se la podía dejar como estaba porque ya había muerto. Sandrino pasó aquella noche en casa del médico, en una cama con mosquitera, y cuando se levantó a la mañana siguiente, desayunó con su familia en el comedor. Estaban la mujer del médico, que llevaba una bata de franela roja y tenía el pelo cano y encrespado, el médico y los niños, y también una criada coja que no paraba de reír. Los niños le enseñaron sus juguetes, que eran muy bonitos, sobre todo un avión que volaba solo. El avión se le metió en la cabeza hasta tal punto que quiso volver otro día solo para verlo, y se hizo a pie todo el camino hasta la casa del médico por la carretera. Pero aquella vez no se lo enseñaron, y al poco rato los niños empezaron a pelearse, y la mujer del médico le hizo muchas preguntas sobre cuántas veces se lavaba y qué comía, y él se acabó enfadando. Ahora que la abuela había muerto, los lunes su padre iba solo a entregar la colada. Era raro ver el carro alejarse y quedarse en casa. Si hacía calor, se quedaba dormido en el banco del patio y con frecuencia acababa soñando con la abuela. Esperaba que le dijese alguna vez los números de la lotería. Con la abuela siempre se divertía cuando iban juntos a la ciudad.